buenos días. Me encuentro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, acompañada de José Baño, el técnico de Cultura y Patrimonio, y de Sonia Bedetti, la arquitecta municipal. Y vamos a ofrecer la información de cómo avanzan esas subvenciones que fueron concedidas al Ayuntamiento de Alhama en el programa de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con uso turístico que se concedieron desde el Ministerio de España a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Estas subvenciones, estas ayudas van destinadas a la mejora y a la puesta en valor del patrimonio, en este caso de los 3 bienes de interés cultural, como son el castillo, el Museo Arqueológico y las Paleras. En cuanto a las solicitudes, fueron presentadas en mayo de 2023, en la convocatoria del año previo, en 2022, y recibimos la resolución provisional en este ayuntamiento en el mes de julio de 2024. La resolución definitiva de las subvenciones fue recibida en el ayuntamiento en diciembre de 2024 y ha sido en enero, a partir de enero, cuando hemos iniciado todos los trámites que nos han llevado hasta la situación que vamos a plantear hoy. Fueron seleccionados 3 proyectos de más de 800 presentados en esa convocatoria, que concurrieron junto con nuestro castillo, nuestras paleras y nuestro museo, y finalmente nuestros proyectos quedaron seleccionados en los 15 primeros puestos de las casi 90 solicitudes admitidas a concurrencia. El montante total de las subvenciones, no por lotes, porque lo hemos repartido en 3 lotes diferentes, uno el castillo y otro las paleras y el museo, es de casi 3 millones de euros. Los plazos de ejecución de estas obras están fijados en 8 meses de actuación, teniendo que terminarse y justificarse a final de marzo del año 2026. Ahora mismo nos encontramos en la fase de contratación de las diferentes obras. Se ha hecho un trabajo encomiable por parte de los técnicos del ayuntamiento para llegar a todos los plazos que nos van marcando esta subvención. Y lo que se ha procedido a hacer ha sido el contrato de obra más ejecución, que nos ha permitido acortar un plazo de aproximadamente 2 meses, que nos ha ofrecido una ventaja con respecto al resto de solicitantes. En este momento estamos esperando esos 40 días para el desarrollo de los proyectos definitivos de todos los bienes de interés cultural, pero sí que estamos trabajando, concretando reuniones con las diferentes empresas adjudicatarias para definir las líneas de actuación y la redacción de esos proyectos en base a los objetivos que se marcaron en las solicitudes que se presentaron al Ministerio por parte de este ayuntamiento. En cuanto a las actuaciones que se van a llevar a cabo en cada uno de nuestros bienes de interés cultural, pues va a depender del contexto de cada uno, pero todos tienen un objetivo común, que es el de crear un recorrido que sea lo más accesible posible y que facilite la visita, en este caso, de los usuarios de los bienes de interés cultural. Se va a trabajar también en ofrecer al usuario las nuevas tecnologías de la información a través de diferentes herramientas digitales que van a enriquecer mucho más la experiencia del usuario, y también, por supuesto, se va a trabajar en la eficiencia energética, mejorando los sistemas de iluminación ya existentes, que tenemos que tener en cuenta que, aunque se han hecho actuaciones en cada uno de los puntos que van a ser tratados en estas obras, el criterio es el de unificar y el de establecer ese criterio común para que todas tengan los mismos servicios, en este caso lo más cercanos posible. También se va a reverdecer, a producir esa revegetación de las laderas, en este caso del castillo y de las paleras, así como la modificación del jardín exterior del museo. Agradezco en este caso la compañía esta mañana de los técnicos pertinentes que son los responsables de sus áreas de urbanismo y de cultura y patrimonio, porque están haciendo un gran trabajo que tengo que destacar. En estos 5 meses hemos sido capaces de llegar hasta este punto, que nos va a permitir llegar a tiempo a todos los plazos que se nos han marcado. Y, como digo, las obras tienen que estar terminadas y justificadas el 31 de marzo del año 2026. Esto va a hacer que podamos cumplir con todos los plazos. En cuanto al castillo, principalmente
una de las cuestiones más destacadas que se va a llevar a cabo es la creación de un centro de visitantes que se va a construir en el depósito de agua de San Lorenzo y que va a permitir a los usuarios poder acceder de una manera pues mucho más cercana y mucho más accesible, valga la redundancia, esas personas que no pueden subir porque tienen problemas de movilidad reducida al castillo. Se va a ofrecer una experiencia inmersiva y también va a disponer de un nuevo espacio que va a ser el receptáculo para todas las visitas que se generen a nivel turístico. En cuanto al museo, se van a crear nuevos espacios, nuevos recorridos que van a aportar una nueva dimensión a la visita del Museo Arqueológico y se van a poner en valor espacios que ahora mismo no son visitables y que, bueno, pues como digo, le va a ofrecer una nueva perspectiva a esa visita. Las Paleras, sobre todo, se va a desarrollar trabajos de excavación arqueológica que van a permitir descubrir nuevas zonas, nuevos espacios, así como generar ese recorrido para que sea mucho más fácil y mucho más accesible para todos poder llegar a comprender por la información que nos ofrece este importante yacimiento del siglo IX. A continuación voy a pasar la palabra a los técnicos por si quieren hacer alguna aclaración específica de estos proyectos y posteriormente pues quedamos abiertos a cualquier pregunta que nos queráis hacer. Bueno, un poquito como complemento a lo que ya ha explicado en detalle Alicia, creo que es interesante comentar que estamos utilizando una figura que nos permite en este tipo de ayuda en Next Generation, que es la presentación del proyecto por parte del contratista. Para nosotros es una figura nueva que no la hemos utilizado aquí y que estas ayudas sí lo permiten y nos permite un ahorro de casi 2 meses en los plazos, porque los plazos están muy ajustados en esta subvención. En este momento estamos ya en contacto con las empresas y con los arquitectos que van a empezar a redactar los proyectos y creemos que en 1 mes y medio vamos a tener aquí los proyectos consensuados ya tanto con la Concejalía de Cultura como con la Concejalía de Urbanismo para poder incluir todo lo que hemos solicitado en estas memorias que han sido premiadas con esta subvención, y son obras que están dentro de las delimitaciones de cada BIC, o sea, no en el cerro en conjunto, sino en cada una de las delimitaciones de BIC es donde incluimos las obras, porque así está previsto en las bases de estas ayudas. Entonces, en principio, lo que queremos es que cada uno de nuestros monumentos pueda visitarse, como ha dicho Alicia, de la forma más accesible que se pueda. En el caso del castillo es difícil tener una accesibilidad universal, pero vamos a intentar mejorar todo lo que podamos esa accesibilidad. Y luego ya Pepe también comentará los temas de musealización, que son muy importantes y son una parte muy importante de estas ayudas. También van parte de excavaciones que están todavía sin concluir y también parte de rehabilitación energética, sobre todo en el caso del Museo de los Baños, que es muy necesaria. Parte de iluminación de los otros, tanto de las Paleras como del castillo, y como ya os digo, la parte de musealización y de explicación de los recorridos son una parte muy fundamental de los proyectos, que ya los conoceréis dentro de 1 mes y medio, ¿no? Y donde podemos dar un detalle más profundo. Bueno, el Cerro del Castillo, como todos sabemos, es el paisaje cultural más importante de Alhama de Murcia. Y bueno, la existencia de 3 BIC más la iglesia de San Lázaro, bienes de interés cultural, pues realmente acogen más de 2.500 años de la historia de Alhama, que con estas subvenciones, con estos proyectos, pues van a tener una musealización, una accesibilidad, un acondicionamiento de visita como seguramente no hemos visto nunca, ¿no? En este caso, pues se trata de la puesta en valor, de la recuperación de distintos espacios y
de la musealización, en definitiva. Y todo ello se enmarca, como ha comentado la concejala y también Sonia, en esos 4 ejes que marcaban las memorias valoradas y ahora van a desarrollar los proyectos. El primero de ellos es excavación, conservación, excavación, puesta en valor y mantenimiento de áreas nuevas. En este caso, pues en el museo se van a poner en valor las termas orientales, la excavación de las termas orientales, la restauración de parte de ellas y la visita a las mismas. Igual en la parte de las termas occidentales. Son espacios nuevos, al igual que una parte arquitectónica que amplía el acceso del hall de entrada, ¿no? Bueno, pues en el castillo, en las paleras, por seguir cronológicamente, también se van a trabajar en unas zonas determinadas, en este caso como excavación en la puerta de entrada, entre las 2 torres, en la zona de los silos, tan importante a nivel de excavación y de recuperación, y en la alcazaba a nivel de miradores principalmente. Bueno, pues esa parte de excavación y restauración quedaría desarrollada en ese primer proyecto, en esa primera fase o primer apartado de los proyectos. Y luego el segundo eje principal que marcaba tanto las memorias como ahora los proyectos desde urbanismo es la accesibilidad universal, que vendrá limitada y dada precisamente pues, por los condicionantes de un cerro escarpado, de rampas y ese tipo. Como decía la concejala, el centro de visitantes o centro de recepción del castillo en lo que es el depósito contará con la máxima accesibilidad. Y no solamente la accesibilidad, digamos, física, sino que lo que se pretende desarrollar es también la accesibilidad cognitiva, es decir, recursos audiovisuales, tiflológicos, que permitan que las distintas capacidades de las personas pues, puedan ser accesibles a esa información, a la máxima información por lo menos, ¿no? En el museo igualmente se proyectan por determinados recorridos lo más accesibles, con materiales más cercanos y sobre todo pues, recursos audiovisuales, auditivos, sensoriales, que permita pues, que todo el público, todos los usuarios, todos los visitantes tengan una cercanía mayor de información. En las paleras igualmente, ¿no? Ese recorrido en rampas, que sabéis que es un sitio bastante escarpado y dificultoso en algunas zonas, hay que mejorarlo excesivamente. Y luego también otra de las líneas que se marcaban era el aprovechamiento de espacios con esos recursos audiovisuales, con lo cual se van a generar, en el caso de los baños, por ejemplo, pues esos espacios nuevos que hemos comentado, en el caso del castillo, el centro de recepción, pero también toda la musealización de las casas interiores, de las casas cristianas, recuperando o ilustrando la vida cotidiana con personajes, con maquetas, con paneles interpretativos, que van a dar un poco esa dimensión de la vida en un castillo, ¿no? Igual nos va a pasar en el yacimiento de las paleras, con los ingredientes, además, en los 3, de lo que comentaba la concejala, la recuperación de las huertas, del paisaje, etcétera. En el caso de las paleras, la huerta andalusí, que sabéis que llevamos trabajando un tiempo en ella, y sobre todo el último apartado que nos piden, que es el de la eficiencia energética y eficiencia hídrica. Tiene que ver mucho con la iluminación, sobre todo tipo LEDs, la iluminación monumental, que también tiene que ajustarse a los parámetros que nos marca la normativa para monumentos y edificios públicos, y eficiencia hídrica en el caso, por ejemplo, del museo, en el caso de los jardines, con esa recuperación de especies autóctonas, de secano, lo que hemos ido recuperando en las excavaciones arqueológicas, que sabéis que se limita siempre a sus cultivos de olivo, de granado, de almendro, en fin, que además estamos recuperando, por ejemplo, en el caso de las paleras también. Bueno, pues esa eficiencia también hídrica se ha recuperado con las pedrizas, creando abancalamientos para retener las aguas y luego pues que de alguna forma se aproveche exclusivamente. En el caso del castillo también hay un proyecto muy interesante que es la recuperación del agua del caño, de la fuente de la villa que llegaba hasta la Plaza Vieja. Con lo cual, para una mayor eficiencia, el arquitecto director del proyecto planteaba hacer un nuevo caño del siglo XXI, tener la fase medieval, tener la fase moderna, pero generar un nuevo caño que tenga menos pérdidas de agua y que además, pues de alguna forma, cree esa sensación, ese elemento sensorial de que la gente está escuchando el sonido del agua que estaba saliendo permanentemente, como ha sido siempre, pues esa fuente del caño o fuente de la villa, ¿no? Bueno, pues con esos 4 ingredientes, esos 4 ejes de trabajo son los que se están desarrollando los proyectos que ha comentado Sonia y que corresponden pues a 2 grandes equipos interdisciplinares, con ingenieros, con arquitectos, con arqueólogos, con arqueobotánicos, con dibujantes, con ilustradores, que yo creo que es un poco la dimensión final de un proyecto de musealización y de puesta en valor de nuestros monumentos y, como decía la concejala al principio, de ese recorrido integral con un criterio, digamos, de
de visualización que permita que estamos en el mundo romano en los baños, que estamos en el mundo alto medieval en las paleras, que estamos en el castillo en el siglo medieval hasta el siglo XVI y que llegamos a época moderna en la Plaza Vieja. Ese recorrido que decimos siempre de más de 2000 años de historia de la villa de Alhama de Murcia. Sí, se nos preguntaba por parte de los medios de comunicación el sistema de vigilancia que se prevé en estas actuaciones, y efectivamente hay un sistema de vigilancia que va a estar previsto en los 3 bienes de interés cultural, sobre todo pues para evitar esos actos vandálicos que estamos sufriendo no de ahora, sino desde hace muchísimos años en todos los puntos de interés turístico o cultural, patrimonial de nuestro municipio. Y es una situación bastante grave la que vivimos en el municipio por parte de la falta de información de conservación de nuestro patrimonio. Creo que es fundamental que, además de ese sistema de videovigilancia y de seguridad que vamos a tener pues, colocado, dispuesto en los 3 bienes de interés cultural una vez que terminen estas obras, también realizar esas campañas de información y de educación para que, bueno, pues sean contadas las ocasiones, que se queden en el pasado y que no se vuelvan a repetir, porque es cierto que cada actuación que vemos perjudica gravemente nuestro patrimonio y también los trabajos que se van realizando de adecuación y de puesta en valor de cada uno de estos bienes culturales. Por lo tanto, es un tema fundamental que vamos a abordar en cada uno de los proyectos y que esperamos que se resuelva con esas actuaciones que se van a llevar a cabo en cada uno de ellos.